No sabía eso. Bueno, entonces les comentaba, vamos a trabajar con lo que es la actividad número 13, que ahorita entraremos a ello. Para eso trabajaremos con unas tablas que también ya les aparecen en plataforma. Creo yo, déjenme lo confirmo. Sí, tablas de Gears. Más de una las voy a descargar. Y asimismo les recuerdo, bueno, trabajaremos con esta actividad el día de hoy. Y les recuerdo que el día miércoles tienen ustedes la actividad 14, que ya la semana pasada ya la vimos que era, bueno, se ejemplificó cómo se iba a resolver, que era más que nada, no más que nada, es una investigación donde ustedes van a buscar y ejemplificar el funcionamiento de lo que sería una propiedad colectiva en algún uso que se pueda dar en alguna ciencia relacionada o en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ahí tienen ya el material de su actividad 14, que eso es lo que vamos a ver el miércoles, para que se los recuerdo ahorita que tienen ese pendiente, para que pues se vayan organizando si es que aún no lo han hecho, ¿no? Recuerden que pueden hacerlo en equipo, pero, o pueden hacerlo individual, si ustedes lo consideran pertinente, pero no es, o sea, no se les está solicitando, no se les está pidiendo que se reúnan físicamente, recuerden eso. Sí, o sea, todo es para que trabajen de forma virtual, ¿no? Porque todavía no estamos en condiciones de pues, que hagan actividad ahí presencial, ¿no? Bueno, hago esa aclaración y nos brincamos a la actividad número 13. La actividad número 13, aquí está. Listo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar en esta actividad? Vamos a analizar lo que es la energía libre de Gibbs, que es una de las propiedades de las que vamos a ver, perdón, en esta materia, en física-química. Y a partir de lo que es la energía libre de Gibbs, vamos a identificar lo que es la espontaneidad de la reacción. Entonces, vamos por partes. Perdón. Primero, vamos a visualizar vamos a visualizar lo que significa el concepto de espontaneidad de la reacción. Primero, vamos a cambiar ya si bien todavía tenemos pendiente lo que es la aplicación, que pues se nos dio una semana para que lo desarrollemos, que es la actividad 14, que está pendiente, pero ya vamos a dejar de analizar lo que son propiedades de las soluciones. Toda esta parte de propiedades de soluciones lo empezamos viendo con unidades de concentración, propiedades coligativas y finalmente aplicaciones de propiedades coligativas, incluyendo lo que es la parte de la electroquímica, entre los cuales pues vimos ejemplos de electroquímica general, como lo que es la celda galvánica, vimos lo que fue la galvanoplastia, que son aplicaciones, ¿no? Bueno, ya dejaremos esta parte y entraremos ahora a analizar lo que sería el comportamiento de lo que son las reacciones, específicamente bueno, empezaremos con lo que es la espontaneidad de las reacciones. Esto lo iniciaremos y a su vez se continuará a mucho más profundidad en la materia siguiente de Físico-Química 2, donde analizaremos funcionamiento de reactores y pues para que entender el comportamiento de los reactores tenemos primero que saber qué es lo que sucede dentro de un reactor, que son pues reacciones, ¿no? Es decir, reactivos se convierten en lo que es en producto. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a empezar a analizar en esta sesión. Para eso vamos a primero identificar lo que es la espontaneidad de la reacción. Y antes de eso, vamos recordando. ¿Qué es una reacción química? Bueno, reacción química o biológica, ¿no? Una reacción química biológica no es otra cosa más que ponemos en contacto dos o más componentes. Pueden ser muchos más, ¿no? Pero son dos o más, al menos dos. Y de ahí, pues, una bola. Y lo que queremos es que esos componentes, o que a esos componentes les suceda una transformación. Esto se rige por los conceptos, o una rama, creo que es adecuado decirlo así, de la química que se llama la cinética. Química. Es, digamos, es una división o una parte de la química que se dedica, o nosotros cuando estamos analizando la parte de la cinética, pues analizamos el comportamiento de las reacciones. Y por el comportamiento, pues nos interesa, uno, si son posibles,
sea, ¿se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo la reacción? Eso es lo primordial, ¿no? Porque si no se puede llevar a cabo, pues no hay nada que analizarle. Luego, es espontánea. O en su defecto, el tiempo de la reacción. Energía necesaria o liberada. Espontánea. ¿Cómo letras? Espontánea. Creo que la conseguí. Y pues obviamente los conceptos ya, bueno, de aquí, velocidad de la reacción. Entonces, todos esos son conceptos asociados o que se ve dentro de la parte esta de estudio de la cinética y la reacción. Que repito, este tema es, de hecho es la primera unidad de competencia, si mal no recuerdo, sí, es introducción a la cinética y luego cinética, que se ve en Física y Química 2, donde nos enfocaremos a analizar el comportamiento de reactores, el funcionamiento y todo relacionado con reactores, que un reactor, ligándolo un poquito hacia allá, es un sistema, generalmente son sistemas abiertos, o bueno, también puede ser sistema cerrado, pero digamos en el ámbito ambiental, los tipos de sistemas orientados a la ingeniería ambiental, que son sistemas enfocados en el tratamiento de residuos, ya sea gaseosos, líquidos, principalmente, pues la mayoría son sistemas abiertos, es decir, donde tenemos un flujo tanto de materia como de energía, un flujo constante. No obstante, si no nos vamos todavía tan hacia allá, tan hacia los reactores ambientales, porque a fin de cuentas van a llevar ustedes una serie de materias de sexto semestre en adelante enfocados en analizar el funcionamiento de los distintos tipos de reactores ambientales, según la matriz que se vaya viendo en cada materia. Pero antes de eso, pues también veremos en Física y Química 2 lo que son los reactores de forma general y ejemplificaremos con reactores de uso para obtener un producto, digamos, para obtener, por ejemplo, una medicina, un antibiótico, un licor, etcétera. Que repito, ese mismo principio se ajusta entonces ya, o se ajustará en materias posteriores para ver ahora en lugar de obtener un licor, obtener una remediación del agua. En lugar de obtener un antibiótico para aplicar ese principio para descontaminar un efluente gaseoso. Y así sucesivamente. Simplemente el principio se va a ajustar a las necesidades que como en este caso estamos estudiando ingeniería ambiental, pues obviamente las necesidades están enfocadas a resolver problemas asociados a este tópico. Pero como además de ingenieros ambientales, pues también está la parte de ingeniería, pues también veremos aplicaciones asociados de forma general a lo que es producción, ¿no? Bueno, pues toda esa parte es lo que vamos a terminar, se va a ver en lo que es la parte de cinética. Ahorita lo que entraremos es a este punto, lo que es la espontaneidad de reacción, y para eso utilizaremos el concepto de lo que es la energía libre de Gibbs. Pues una B de más, Gibbs, el cual nos va a arrojar información, nos va a arrojar un valor numérico, un valor cuantitativo acerca de si esa reacción que estamos analizando en esas condiciones se puede llevar a cabo de forma espontánea. Esa es la información que nosotros vamos a poder obtener a partir de lo que es la energía libre de Gibbs. ¿Y qué significa que es espontáneo? A lo mejor estamos preguntando a qué se refiere, o sea, mejor entendemos que es espontáneo en nuestro contexto, en nuestra vida cotidiana. Pero en este caso, ¿cómo aplica? Una reacción espontánea significa que sucede a las condiciones estudiadas de forma, bueno, sucede de forma inmediata. Un segundito.
Bueno, muchachos, ¿me permite un segundito? Ahí vengo de lado. Muy bien, chicos, una disculpa y tuve que atender una llamada. Les comentaba, una reacción espontánea o el concepto de espontaneidad, pues va de la mano a lo que significa la palabra espontáneo de forma general. Algo espontáneo es algo que es, sin entrar en la definición así del diccionario, pero digamos, es algo que sucede de forma inmediata. Entonces, en este caso, en una reacción, bueno, ese concepto aplicado en una reacción química, o en una reacción de cualquier tipo, es el mismo concepto. Es decir, que dicha reacción, en este caso, que es una transformación de A más B es igual a C más D, o de A más B es igual, perdón, o de A, que se descompone en C y D, etcétera. O sea, recuerden que podemos tener reacciones de síntesis, de descomposición, etcétera. Lo único es, en este caso, significaría que la reacción que estemos analizando, la que sea, que pues hay muchísimas reacciones, se lleva a cabo en esas condiciones de presión y temperatura, se lleva a cabo de forma inmediata. Que en el caso de llevándolo hacia lo que son reactores, nosotros nos interesaría que poder trabajar siempre con reacciones que sucedan de forma inmediata, es decir, que sean espontáneas. Porque si no es así, implica que nosotros tenemos que aplicarle alguna forma de energía, principalmente calor, pero puede ser agitación o puede ser presión, etcétera, para que se lleve a cabo o para que suceda dicha reacción, para, digamos, alcanzar las condiciones en que dicha reacción va a llevarse a cabo. Por lo tanto, siempre, si en la medida de lo posible, si vamos a llevar a cabo algún proceso, por ejemplo, en el ejercicio número 1, que es 25 grados centígrados, y una atmósfera cercana a la atmosférica, que es un bar, que es casi lo mismo, que es casi, bueno, varía ligeramente una atmósfera, eso implicaría que ya no tenemos que invertirle nosotros energía. Pero si no es así, pues entonces nosotros tenemos que aplicar energía. ¿Y a qué se refiere con aplicar energía? Repito, pues lo más común es calentar, o sea, aumentar la temperatura, pero igual también puede ser agitar, que es aplicarle una energía mecánica a final de cuentas, puede ser meter o modificar la presión, meter presión o quitar, o bueno, generar vacío, etc. Entonces, eso significa que en el sistema denominado reactor, donde se va a llevar o se va a analizar esa reacción, pues habría que hacer algo más, no nomás combinar o generarla o tener la solución en donde tenemos los reactantes, sino que además de tener los reactantes, tenemos que dar un paso más. Imagínense que ahí estamos en el laboratorio y tenemos un matraz. Ya a ese matraz pues, le vamos a agregar A y B. Si la reacción es espontánea, solamente al mezclarlos va a llevar a cabo esta transformación. Bueno, en el ejemplo que queramos ver aquí, ¿no? Es de esta para acá, etc. Pero si es una reacción no espontánea, significa que al juntar A y B, en esas condiciones del matraz, supongamos ahorita están ahí en su casa, está a 20 grados centígrados su casa, por decirlo de cierta forma, y nos están tomando la clase. Luego tenemos una presión que pues, es la atmosférica. Entonces, si en esas condiciones, a esas condiciones no se lleva a cabo la reacción, significa que tenemos que hacer algo más, no solamente la mezcla o la combinación de los productos. Probablemente tengamos que calentar, que realmente siempre es el primer paso, o lo primero que se busca hacer por la misma practicidad, o agitar, o alguna otra forma que hacer tendrá que ver qué hacemos para que se lleve a cabo esa espontaneidad, o sobre todo para alcanzar las condiciones en que se lleva a cabo dicha reacción. Entonces, eso es a lo que hacemos referencia con el concepto de espontaneidad, que sucede de forma inmediata. Y eso lo vamos a analizar nosotros en este caso
con el concepto de energía libre de Gibbs. Ya lo he puesto arriba, energía libre de Gibbs. Para eso vamos a utilizar la siguiente ecuación. Triangulito, energía libre de Gibbs de la reacción, bolita, R. ¿Qué significa esto? Energía libre de Gibbs de la reacción. Bueno, voy a poner la fórmula y ahorita pongo las definiciones, más fácil. De hecho, creo que es con mayúscula esta, pero en subíndice. Es igual a la energía libre de Gibbs de no es la sumatoria. Sumatoria, esta sumatoria aquí. Aquí está. Sumatoria es la sigma. Sumatoria, energía libre de Gibbs de formación. Productos menos, perdón, sumatoria, energía libre de Gibbs de formación de los reactivos. Me lleva. Bien, entonces tenemos la primera ecuación, esta que tenemos aquí, que es, ¿qué significa? Es la, la energía libre de Gibbs de la reacción, R sería por la reacción, que sería, ¿a qué nos referíamos a la reacción? Pues a esto que tenemos aquí, a esto que tenemos aquí, a esto que tenemos aquí. La reacción que estemos analizando. Bueno, ese sumatorio libre de Gibbs de la reacción es igual, bueno, ese cambio en la energía libre de Gibbs de la reacción es igual a la sumatoria de la energía libre de Gibbs de formación, el subíndice F, pues sería, hace referencia a la formación de los productos menos a la sumatoria de las energías libres de Gibbs de formación de los reactivos o de los reactantes. Creo que lo correcto sería decir reactantes. Bueno, ¿se escucha mucho la alarma esa que está sonando de enfrente de mí? No, profe. Ok, es que yo aquí está sonando la alarma de una casa enfrente y en mi caso yo sí lo escucho mucho. Entonces, para que no nos esté molestando. Bueno, entonces, esta fue la ecuación en la que tenemos. Ahora, ¿qué significan esos conceptos? Lo que a nosotros nos interesa es el resultado de delta G bolita R, que es la energía libre de Gibbs de la reacción. Porque esa es la que nos va a permitir a nosotros clasificar la reacción en esas condiciones como espontánea o no espontánea. Para eso vamos a utilizar el siguiente criterio de decisión. Si el valor de energía libre de Gibbs de la reacción es menor a 0, significa que la reacción analizada en dichas condiciones de concentración, temperatura y presión sucede de forma espontánea. ¿Qué significa que sea menor a 0? Es decir, que sea negativo. ¿Sí? Por eso es lo mismo que menor a 0. Ahora, si la energía libre de Gibbs de formación, perdón, de la reacción es mayor a 0, significa que la reacción realizada en dichas condiciones de concentración, temperatura y presión sucede de forma
no espontáneas. Es decir, que en esas condiciones de concentraciones, de temperatura y de presión, no va a suceder de forma inmediata, lo cual implica que tendremos que hacer alguna adecuación. Como les comentaba previamente, ya sea que modifiquemos temperatura, ya sea que agitemos o algo más. Generalmente esas son las dos principales acciones que se implementan. Lo ideal va a ser que siempre analicemos, ya sobre todo llevándolo a su aplicación en reactores, que siempre trabajemos con reacciones que sean espontáneas. Eso nos facilita, porque nos ahorra un paso, nos ahorra un proceso, bueno, uno o varios procesos, pero no, obviamente no es posible siempre, al menos en las condiciones a las que esté el medio ambiente. Por lo tanto, pues eso nos va a llevar a que ustedes necesiten tomar la decisión de tener que hacer alguna modificación o de aplicar algo, ¿no? Bueno, entonces, esta es la ecuación con la que vamos a trabajar. ¿De dónde sacamos estos valores? Los valores, bueno, G bolita F, de G bolita F, se obtienen de tablas. Específicamente yo les agregué unas tablas en plataforma de Gibbs, que obviamente no es una tabla que le agregué como de 5 hojas, si mal no recuerdo. Obviamente podemos encontrar en bibliografía tablas más extensas, o sea, con más, porque al final de cuentas en las tablas de estos conceptos lo que viene pues son los valores de energía libre de Gibbs de formación de diferentes moléculas, ¿no? De diferentes sustancias. Obviamente, bueno, a las que yo le subí, pues son unas tablas de 5 hojas donde no vienen, faltan muchísimos. O sea, yo les puse, digamos, de los más comunes. Bueno, esa información simplemente lo estoy trasladando, ¿no? Es una fuente bibliográfica. Pero repito, o sea, si no viene algún compuesto en esa tabla, pues podríamos buscar unas tablas más extensas. Porque esa es la primera fuente de información. Tablas. Pero tenemos un segundo procedimiento, que sería obtener los valores de G bolita F a partir de una ecuación que viene ahí mismo en sus tablas. Bueno, déjenme les comparto la tabla para que nos quede claro de qué estamos hablando. Ahí está. Repito, en bibliografía ustedes se pueden encontrar otras tablas, ¿no? O sea, más extensas, etcétera. Estas vienen, creo que viene el libro de Fisicoquímica de Chang, si no mal recuerdo, de ahí las escaneé. Creo que sí. Sí, es de Fisicoquímica de Chang. Entonces, ¿cómo funcionan estas tablas? Tenemos, bueno, para empezar, esas tablas solamente están expresadas o están a estas condiciones, que son las denominadas condiciones estándares, que es una presión atmosférica, un bar, que es muy cercano a la presión atmosférica, y lo que se llama una temperatura de 25 grados centígrados, 298 Kelvin, que es 25 grados centígrados, casi 25 grados centígrados. ¿Y cómo funciona? La primera columna tenemos la sustancia, que aquí si se fijan tenemos una bola de sustancias, y creo que está en orden alfabético. Y luego acá pues tenemos una serie de parámetros, como lo que es la entalpía, en este caso el término que ahorita nos interesa, que es la energía libre de Gibbs. Aquí está, triangulito FG, bolita. Déjenme lo hago más grande para que se vea. Pues aquí está. Este es el concepto que nos interesa ahorita. La G bolita F. Bueno, yo les puse la F acá. Pero no me acordaba que aquí, como vienen expresadas, es el triangulito, el cambio, y la F antes de la G. La G es la energía libre de Gibbs. Pero bueno, yo se los puse con la F acá, ¿no? Ahí fue error mío al momento que le escribí previamente. Pero este es el valor que nos interesa, esta columna. Entonces, ¿cómo la vamos a emplear dichas tablas? Buscamos el compuesto, por ejemplo, el aluminio sólido, y nos vamos a la columna de energía libre de Gibbs, que en este caso el aluminio sólido es 0. Pero si tenemos el cloruro de plata, este que está aquí, tenemos este es el valor de lo que es la energía libre de Gibbs.
Y así sucesivamente. Entonces vamos a partir de que analizaremos reacciones. Y si tenemos reacciones, tenemos reactantes y productos. Por lo tanto, el primer paso es venir a las tablas, que son estas que estamos viendo, e identificar las sustancias que son nuestros reactantes y nuestros productos. Una vez que los identificamos, buscamos el valor que corresponde a energía libre de Gibbs y ese valor es con el que vamos a trabajar. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, profe. ¿Alguna duda que les haya surgido hasta este punto? Bien, entonces, creo que están en orden alfabético. Vemos que A, B, C, así sucesivamente, ¿no? Sí, está en orden alfabético. Pero la última hoja viene, bueno, todas son sustancias inorgánicas. Aquí dicen elementos y compuestos inorgánicos. Si mal no recuerdo, la última hoja es de sustancias orgánicas. Aquí está, efectivamente, aquí está. Datos termodinámicos para compuestos orgánicos. Entonces, las primeras 4 hojas son sustancias inorgánicas y la última hoja viene sustancias orgánicas. Entonces, pero es el mismo funcionamiento. Identificamos sustancia y aquí, en esta columna donde está la G, es el valor que nosotros vamos a utilizar, que es la energía libre de Gibbs de formación de dicha sustancia o dicha molécula que nosotros hayamos identificado previamente. Entonces, esa es la primera forma de obtener nosotros el valor de energía de Gibbs, buscando tablas, o sea, buscando esa sustancia, esa molécula en la tabla. Si no viene, porque obviamente no van a venir todas las sustancias, tendremos 2 caminos. O buscamos un grupo de tablas más extensas donde pueda venir ese valor que estamos buscando, o en su defecto, calculamos el valor de energía de Gibbs de formación con el siguiente procedimiento, que es esto que está aquí. Obtener el valor de GF a partir de una ecuación, a partir de la ecuación, que sería energía libre de Gibbs de formación es igual a el valor de delta H, entonces delta, insertar símbolo delta H, que es la entalpía, menos la temperatura que multiplica a, más que mejor si la S es delta también, a la S. ¿Dónde? Pues la H, delta H, la entalpía, la vamos a obtener de tablas de Gibbs, así lo voy a denominar tablas de Gibbs, ¿no? Que son las que tiene. La T es temperatura en Kelvin. Y la S, la entropía, que también vamos a obtener de tablas de Gibbs. Bueno, ¿qué son esos valores? Me regreso a la tabla. Y aquí están los valores esos. Aquí está la H. Se fijan, aquí dice delta FH. Y aquí tenemos la S. Entonces, si no encontramos, ojo, son 2 puntos que tenemos que tomar en cuenta. Si no viene la molécula en estas tablas, pues obviamente no nos servirían porque no podemos obtener la H ni la S, porque no tendríamos las tablas, tendríamos que irnos a unas tablas distintas. ¿Cuándo nosotros vamos a aplicar esa ecuación que les anoté? La vamos a aplicar cuando tengamos condiciones distintas a estas que están aquí. Sobre todo, la presión no la vamos a variar, pero la temperatura sí. Entonces, si tenemos una temperatura diferente a 25 grados centígrados, que son los 298 Kelvin, eso implica que vamos a tener que calcular la G bolita F, o la energía de Gibbs de formación. Si el ejercicio o si el análisis que estamos realizando es
o se lleva a cabo a condiciones estándares, que es un bar y 25 centígrados, que son esos que tengo encerrado aquí, utilizamos este dato directo, el dato que viene en la columna de G. Si en nuestro ejercicio o en la situación que estemos analizando vienen condiciones distintas a estas, que principalmente va a ser temperaturas diferentes, no sé, 30, 40, 50 grados, pues entonces la G bolita F la vamos a calcular con la ecuación que se les plasmó, que es H, este valor de H, menos la temperatura en grados Kelvin, que multiplica la S, que es este que está aquí. Solamente hay que tener cuidado con el siguiente punto. Las unidades que tenemos aquí son distintas. ¿Por qué? Aquí tenemos la S en joules y aquí la H la tenemos en kilojoules. Entonces yo generalmente lo que les digo es que esta tabla, normalmente pues les pido que la impriman y la tengan ahí a la mano, le pongan una nota aquí, que todos los valores de la S son por 10 a la menos 3. Va a decir, maestro, pero no dice ahí. Yo sé que no dice. Pero si le agregamos esta nota, entonces la unidad ya va a ser kilojoule. Y ya tendríamos la misma unidad que acá. Para que luego, porque en ocasiones se nos olvida que tenemos distintas unidades y lo tomamos el valor así como está aquí. Y como son diferentes unidades, pues nos arroja un error. Entonces, simplemente este valor, tómenlo directo. Sí, solamente agréguenle por 10 a la menos 3 o 0.159 sería este caso. Y ya automáticamente lo tendríamos en unidades de joules, de kilojoules, perdón, porque originalmente está en joules. Pero como a ustedes se les haga más práctico. Yo generalmente cuando lo llevan a las tablas, les digo ahí, agréguenle eso y entonces el valor que tomen de esta columna, todos van a ser por 10 a la menos 3, pero ya va a estar expresado en unidades de kilojoules, para que porque en ocasiones se nos olvida hacer esa conversión y eso nos arroja un resultado, pues erróneo. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, profe. Bien, bueno, pues vamos a tomar el break de una vez. Igual ahorita ya nos va a sacar el Zoom. Nos conectamos ahorita a las 11:20 para que se despabilen un poquito y a las 11:20 pues ya empezamos con un ejercicio. ¿Sale? Entonces...